En 1 Corintios capítulo 3, verso 1, dice la palabra: de manera que yo, hermanos, dijo el apóstol Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, porque como aún niños en Cristo, dice. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Amén. Así que el apóstol Pablo no pudo hablar como con personas espirituales, como a personas maduras en el Señor, sino que tuvo que darle como las primeras bases, como el ABC del Evangelio. ¿Por qué? Porque Él les dijo: no están preparados todavía para que les hable de cosas sólidas como a personas maduras. Así que mucho hemos escuchado hablar de las verdades que incomodan, de las verdades que molestan, pero en realidad necesitamos entender que una verdad que molesta, una verdad que incomoda, es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una verdad que nos sacude espiritualmente. La palabra de Dios es una verdad que nos incomoda. La palabra de Dios es una verdad que nos comienza como que nos lleva a la reflexión, a pensar. Muchas veces no queremos escuchar ni leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene una particularidad: es de demostrarnos que estamos equivocados, que estamos caminando de la manera incorrecta. Pero es una bendición porque la palabra tiene un poderoso trasfondo, que es ubicarnos de nuevo en el tiempo bajo la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Así que tenemos que reconocer que aunque no nos gustan las verdades incómodas, son muchas veces necesarias en nuestras vidas, y mucho más cuando estas verdades tienen que ver con la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 24, y escuche lo que dice: y consideremos unos a otros, dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice el verso 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Entonces es tan importante que nosotros podamos, si bien es cierto, están los cultos virtuales, por la radio, por la televisión, pero la palabra nos manda a congregarnos, amén, a congregarnos. Está perfecto la radio, la televisión, y todo lo que podamos nosotros tener, pero nos manda a congregarnos, porque allí es donde Dios envía bendición. Y hay una tendencia, yo les contaba en el discipulado el martes, hay una tendencia, y que tiene también tiene como que, valga la redundancia, una tendencia humanista, que hoy por hoy se habla mucho acerca de confiar en Dios, pero también en nosotros mismos. Y es una tendencia que está muy de moda, y podemos ver en todas las redes sociales. Los que son amantes de las redes sociales, los que siguen a veces algunos, porque hay tantas cosas en las redes sociales, pero sí noté una tendencia de: en tu casa, allí vas a, no necesitas congregarte, no necesitas estar en ninguna reunión, porque Dios está en todos lados. Dios está en todos lados, pero la palabra nos manda a congregarnos. Yo quiero por la palabra desmentir esto, porque la Biblia dice en Hechos capítulo 11, verso 25, dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Es decir, que desde la iglesia primitiva comenzó lo que se llamó la congregación de los hermanos. Entonces la corriente esta, ¿qué es lo que quiere hacer? Desvirtuar lo bíblico, porque dice: no necesitas congregarte, no necesitas ir a un lugar, no necesitas esto, no necesitas lo otro. Bien allá ellos, pero yo voy a hacer lo que dice la palabra. La palabra a mí me manda a congregarme, la palabra me manda a estar en la comunión con los santos. Porque lo que nosotros necesitamos es tener una intimidad
y congregarnos. Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe es por el oír y por la palabra de Dios. Es por el oír y la palabra de Dios. Qué importante, mire, Saulo, dice la palabra, lo trajeron, dice, lo hallaron y lo trajeron, y que venga a comenzar a congregarse. Estuvo un año metido allí, metido allí entre los hermanos, allí enseñando, escuchando, predicando. Por eso es tan importante que nosotros estemos atentos y podamos entender que es una gran verdad que necesitamos congregarnos. Dice el Salmo 119, verso 130: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Por eso es que cuando estamos allí escuchamos la exposición de la palabra, escuchamos la palabra de Dios. Eso nos ilumina y nos lleva a comprender que podemos tomar decisiones sabias y apartarnos del pecado. El congregarnos y estar en comunión con la casa del Señor forma nuestro carácter, forma el carácter de un verdadero cristiano. La palabra de Dios nos lleva a crecer. Y necesitamos comprender el Salmo 122:1 dice: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. David dijo: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces, hoy yo no puedo escuchar a alguien que me diga: no hace falta congregarte. Congregarte es circunstancial, momentáneo. La Biblia, hay que leer la palabra, porque la palabra nos enseña la verdad. Escogiera antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, dijo David. Y nos remontamos más atrás de lo que fue la iglesia primitiva. David dijo: quiero estar en tu casa, Señor. El salmista dijo: me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, aquel que te venga y te diga: no, pero es circunstancial, vos no tenés que ir, si querés te va a la iglesia, si no, Dios está en todos lados. La Biblia dice otra cosa. Y nosotros hacemos lo que la palabra de Dios dice. Entonces hay una verdad que muchas veces incomoda al que está cómodo espiritualmente, y es lo que dice: no dejen de congregarse, y aun cuanto ven que el día se está acercando. Amén. Qué importante verdad. Entonces es una verdad que incomoda, porque aquel que está cómodo espiritualmente, en su comodidad, en su spa espiritual, dice: no, pero yo me voy de vez en cuando, nomás tenés que ir de vez en cuando, nomás tenés que estar ahí. Ese nunca entendió la palabra. Entonces David dice escrito: es mejor estar 1000 días fuera, no sé, es mejor estar 1000 días y un día nomás en la casa del Señor. Y él dijo: yo prefiero estar en la casa del Señor. Yo prefiero estar allí en sus atrios. Yo prefiero estar, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Lo segundo, para conocer a Dios y ser transformados, tenemos que desarrollar una relación con Él de intimidad. De intimidad. Quiero que busque Hechos capítulo 17, verso 22. El apóstol Pablo dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, que era una especie de colina donde se juntaban los atenienses, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces vimos que la palabra de Dios tiene una gran importancia cuando nos congregamos, pero también necesitamos congregarnos y tener una relación personal con Dios. Es decir, tampoco alcanzan con que solo venga y me congregue y luego vuelvo a mi casa y deje la Biblia. Y me acuerde, es cierto que hoy tengo que congregarme. No, tengo que seguir teniendo una relación. Necesito una relación personal con Dios.
De lo contrario, se vuelve una persona religiosa que sabe que tiene que ir el martes, que tiene que ir el viernes, que tiene que ir el domingo. Por eso es lo que el apóstol Pablo les declara a los atenienses: ustedes son unos religiosos, les dijo en otras palabras. Necesitamos esa relación y esa comunión, porque eso es lo que nos hace a nosotros victoriosos. Amén. La comunión, la relación, el congregarnos. Y son cosas que están en la palabra, cosas sencillas. Yo no entiendo por qué hay tanta gente que le quiere encontrar la quinta pata al gato. No entiendo por qué hay tanta gente que quiere de la palabra de Dios, que es tan sencilla, que es tan transparente, que es tan importante como nuestro manual de instrucciones. Quieren sacar cosas para tratar de acomodar conforme a la filosofía de cada uno. Y a veces cada uno tiene una filosofía de vida. Y cada filosofía de vida, y ese que quiere torcer la palabra tiene una filosofía de vida, y siempre encuentra a otro que tiene su misma filosofía de vida. Los espíritus se unen, parece. Entonces necesitamos nosotros hablar de la verdad, lo que la palabra de Dios enseña. Dice que tenemos que congregarnos, y tenemos que congregarnos. Dice que tenemos que tener una relación con Dios, tenemos que tener una relación con Dios. No basta con congregarse. Ninguna de las dos cosas. No, pero yo tengo relación en mi casa, solo nomás con el Señor. ¿Y te congregas? No. Entonces, ¿qué Biblia estás leyendo? Porque dice: no hagas como otros que no se congregan. Al contrario, cuanto más se acerca el día, ustedes exhórtense a congregarse. Es decir, hay una serie de verdades que incomodan al evangélico cómodo. Hechos capítulo 17, verso 16, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pero no está hablando de una idolatría simplemente. A veces tenemos el concepto de una persona idólatra es la que adora estatuas, prende velas y hace todos esos rituales. Pero también nosotros como cristianos nos volvemos idólatras cuando a veces estamos congregados en una iglesia o formamos parte de una iglesia, pero nuestro corazón está lleno de ídolos. ¿Y sabe qué son los ídolos? Las cosas que no nos permiten relacionarnos con Dios. Eso es un ídolo. Eso es un ídolo. Lo que a mí me aparta de la comunión, lo que a mí me aparta de estar en contacto con la palabra, de estar en contacto con la iglesia, lo que no me deja relacionar con Dios, lo que ocupa el lugar de Dios en mi corazón, eso es un ídolo. Lo que ocupa el lugar de Dios en mi corazón. Entonces, es decir, Dios debe ser lo principal, lo primordial para nosotros. Pero si hay algo que está ocupando, es un ídolo. Eso es idolatría. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Quién es el Señor de nuestras vidas? A Él estaremos obedeciendo y a Él le rendiremos cuentas. Pero cuando tenemos dos señores, no podemos servir a los dos juntos, o al uno o al otro. Y todo lo que ocupe ese lugar, lo que llene tu corazón y no le dé parte, arte ni suerte a Dios, se llama idolatría. Se llama idolatría. Por eso es que a veces incomoda, y a veces nos dicen: yo recuerdo cuando no entendía estas cosas, pero no, vos no sabés todo lo que yo tengo que hacer. A veces nos llenamos de tantas cosas, no sabés lo que tengo que hacer, la responsabilidad que tengo. Nadie te está diciendo que no seas un irresponsable. Lo que estamos diciendo es que lo que ocupe, eso es idolatría. Amén. Porque si no, aborrecerá a uno, no puede servir a dos señores, dice Mateo. Porque aborrecerá
a uno y amar al otro, estimar a uno y menospreciar al otro. Tiene que haber un solo Señor. Amén. Dice Hechos ahí nomás, capítulo 17, verso 18. Y dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero?, decían por Pablo. Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Es decir, Atenas, si uno puede remontarse y puede leer un poquito y buscar, era como el epicentro de la ciencia, de la filosofía, de la educación en aquel tiempo. Y va Pablo cayendo con la palabra de Dios, desafiando a todo el mundo. Imagínense que había miles de dioses, dice la palabra. Había templos por todas partes, es decir, cada uno tenía su mambo en la cabeza y desarrollaba lo que sentía en su corazón, y ya comenzaba a abrir un templo, ya hablaba de lo que sentía y de lo que quería hacer. Y cualquier parecido a la realidad es lo que está pasando hoy. Hay tantas corrientes que hablan de Dios, y créanme que tanto estos epicúreos como estoicos que hablan la palabra tenían un estilo de vida totalmente ajeno, pero ellos querían encontrar siempre algo más. Uno puede leer la palabra y dice: ¿qué querrá decir este palabrero? Pero no es que le estaban recriminando porque hablaba, sino porque habrá algo. Seguramente hay otra iglesia que se puede abrir, otro camino, otra filosofía de vida. Y me imagino a esos atenienses todo una nueva religión. Una nueva religión. Alguien nuevo que dice otra cosa. Y hasta hoy muchas veces ocurre en la iglesia evangélica, uno que dijo algo nuevo. Y no hay nada nuevo por decir que no esté en la palabra de Dios. Todo lo que usted y yo necesitamos está en la palabra de Dios. ¿Me entienden? Está en la palabra de Dios. Por eso es que ellos decían: parece que es predicador de nuevos dioses, dijeron ellos. A este vamos a tener que escucharle ahora también. Juan capítulo 1 verso 12 dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que a qué nos está llamando el Señor? A dejar el estilo de vida enfocado en aquello que queremos encontrar. El estilo de vida enfocado como estos estoicos y demás corrientes filosóficas que había en aquel tiempo, que lo único que hacía era satisfacer el alma de cada uno. El alma de cada uno. Porque los que le recibieron a él, los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, el estilo de vida y las creencias equivocadas, la idolatría, no permiten que la comunión fluya en nuestras vidas. Hechos capítulo 17 verso 19 dice: y tomándole lo trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber más qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y el verso 20 dice: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber más qué quiere decir esto. Y luego dice entre paréntesis en su Biblia: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Es decir, no había una convicción y una doctrina afianzada. Y muchas veces la falta de doctrina y convicción nos lleva siempre a buscar algo nuevo. Porque tal vez Pablo terminaba de exponer y venía otro, y también ellos dirían: hay algo nuevo, vamos por eso entonces.
No había una firme convicción de la fe y de la doctrina. Y déjeme decirle algo, nosotros vamos a encontrar nuestra fe, nuestra doctrina en la palabra de Dios. Cuando nos aferramos a ella, cuando nos anclamos a ella, cuando sabemos que la palabra de Dios nunca nos va a nosotros, la palabra jamás nos va a dejar en vergüenza. Cuando hay alguien que se afianza en la palabra, ese hombre, esa mujer tendrá victoria siempre. Tendrá victoria siempre. ¿Por qué? Estos atenienses estaban enfocados en lo novedoso. Es lo mismo que ocurre ahora, lo novedoso. Lo novedoso es lo que llama la atención, un nuevo pensamiento, una nueva corriente filosófica, una nueva manera de pensar. Y a veces esas corrientes terminan influenciando nuestras vidas, porque solamente alimentan el alma. Los nuevos moveres que a veces se habla, no, esas nuevas corrientes, cree en vos mismo. Cree en vos mismo. Dígale a su hermano, vamos a creer en el Señor. Entonces es importante que usted y yo podamos, dice la palabra, que necesitamos estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Esto lo vamos a ver a pasos agigantados en estos últimos días, en estos últimos tiempos, en estos años. Vamos a ver que corrientes y corrientes filosóficas y humanistas van a tratar de desvirtuar la palabra de Dios. Van a tratar de, como dijo alguien, van a sacar cosas de la palabra, van a agregar cosas de la palabra. Y usted sabe que cuando nosotros agregamos o sacamos, la Biblia dice, el Señor dijo, no va a quedar así la cosa, aquel que agregue o que saque. No va a quedar así la cosa. Y a veces sacamos textos fuera de contextos. Y eso es lo que ocurre hoy. Y lo usan como un pretexto. Por eso es tan importante que nosotros nos afiancemos en la palabra. Estudiemos la palabra. La palabra de Dios es la única herramienta, es el único escrito que tiene el poder de transformar tu pensamiento, de transformar tu vida. La palabra de Dios es el único escrito que tiene vida y que tiene el poder de hacernos personas distintas, de llevarnos a otros niveles espirituales, a comprender los secretos, las verdades, a abrir nuestros ojos espirituales. Por eso la palabra de Dios es tan temida en muchos países. Por eso es que el evangelio de Jesucristo es tan temido en muchos lugares, porque Satanás sabe que la palabra de Dios es poderosa, dice la palabra. Ella misma es poderosa, es luz y es lumbrera. La palabra de Dios es la que te alumbra.